Buenas noches, queridos amigos. En su carta a los Efesios, San Pablo nos deja en el capítulo 6 una vibrante exhortación. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder, revestidos de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus del mal que están en las alturas. Por eso tomad las armas de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y después de haber vencido todo, manteneros firmes. En pie, pues, ceñida vuestra cintura con la verdad, y revestidos de la justicia como coraza, calzado los pies con el celo por el Evangelio de la paz, abrazando siempre el escudo de la fe, para que podáis apagar con él todos los encendidos dardos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Siempre en oración y súplica, orando en toda ocasión en el Espíritu, velando juntos con perseverancia e intercediendo por todos los santos, y también por mí, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca y pueda dar a conocer con valentía el misterio del Evangelio, del cual soy embajador entre cadenas, y pueda hablar de él valientemente como conviene. Hasta aquí este magnífico texto de San Pablo. Nuestro combate, nuestra lucha, no es contra la carne y la sangre, no es contra seres de carne y de sangre, sino contra el mundo tenebroso, contra los espíritus del mal. Estamos en combate, pienso que nadie duda de esto, que es evidente. Un combate en todos los frentes, combate contra la fe, combate contra la iglesia, combate contra la familia, contra la santidad del matrimonio, contra la vida. Un combate que llega tal vez a su punto más arduo. Estamos en combate. Y hay 3 fechas que son importantes para entender lo que está pasando, de dónde viene lo que está pasando. El 31 de octubre de 1517, Martín Lutero colocó sus 95 tesis en la puerta de la gran catedral de Wittenberg. Es una acción que pondrá fin al cristianismo medieval y que pondrá en marcha la así llamada Reforma Protestante. Primera fecha importante, 1517. 2 siglos después, el 29 de junio de 1717, se fundó la Gran Logia de Londres. Este evento es considerado como el evento fundacional de la masonería moderna, que a su vez está directamente vinculada a la Revolución Francesa, ya que sabemos que las logias masónicas fueron de hecho los laboratorios intelectuales y operativos en los que nació la Revolución de 1789. El 26 de octubre o el 7 de noviembre de 1917, según se utilice el calendario gregoriano o juliano, el partido bolchevique de Lenin y Trotsky ocupó el Palacio de Invierno de San Petersburgo. De esta manera la revolución comunista, la revolución bolchevique, entró en la historia y aún no la ha quitado. 1517, Lutero, 1717, la masonería y la Revolución Francesa, 1900
2017, el comunismo. 3 fechas simbólicas, 3 eventos que forman parte de un proceso revolucionario único. Pío XII, en su discurso a los hombres de la Acción Católica del 12 de octubre de 1952, lo resumió de la siguiente manera: Cristo sí, la Iglesia no. Primer evento, la Revolución Protestante contra la Iglesia. Luego, Dios sí, Cristo no. La Revolución Masónica contra los principales misterios del cristianismo. Finalmente, el grito impío: Dios ha muerto, o mejor dicho, Dios nunca existió. La Revolución Comunista Atea. Y aquí concluye Pío XII, es el intento de sostener la estructura del mundo sobre cimientos que no dudamos en señalar como los principales responsables del peligro que amenazan a la humanidad. 3 etapas, entonces, lo repetimos, de un proceso único que ahora está llegando a su punto máximo, a su etapa más ardua. La Iglesia nombró a este proceso la revolución, con una R mayúscula, para describir su esencia metafísica e histórica y su importancia secular. 3 procesos de una única revolución. En el año 2017 se celebró el primer centenario de las apariciones de la Virgen María en Fátima. Y nosotros podemos también hacer una lectura de estas 3 etapas de la revolución a la luz del mensaje de Fátima. De hecho, el mensaje de Fátima puede ser considerado como un mensaje contrarrevolucionario, ya que el mensaje de Fátima no es solo un mensaje anticomunista, también es un mensaje antiliberal y antiluterano, ya que los errores del comunismo descienden de los errores de la Revolución Francesa y estos del protestantismo. El 13 de mayo de 1917, en Cova de Iría, un lugar apartado de rocas y olivos, al día de hoy sigue siendo así, un pequeño pueblecito de rocas y olivos, cerca del pueblo de Fátima, en Portugal, vimos, dicen los pastorcitos, Lucía, Francisco y Jacinta, vimos sobre la encina una señora vestida de blanco, más brillante que el sol, esparciendo luz más clara e intensa que un vaso de cristal lleno de agua cristalina, atravesado por los rayos más ardientes del sol. Estábamos tan cerca que quedamos dentro de la luz que ella irradiaba. Esta señora, esta dama vestida de blanco, se revela como la Madre de Dios, encargada de comunicar un mensaje para la humanidad, como lo había hecho antes en París, en la Rue du Bac, en 1838, las apariciones de la Medalla Milagrosa, y en Lourdes en 1858, a la pequeña Bernadette. Nuestra Señora concertó una cita con los 3 pastorcitos el 13 de cada mes, hasta el 13 de octubre, del 13 de mayo al 13 de octubre. Hubo en total 6 apariciones. La última aparición terminó con un gran milagro atmosférico, una suerte de sello milagroso del cielo. Se la ha llamado la danza del sol, que
que fue vista por miles de personas que pudieron describirla en detalle. Un fenómeno que pudo ser visto a más de 40 kilómetros de distancia, que ocupó la primera página de los diarios de la época. Un milagro impresionante. La historia del siglo XX hasta nuestros días ha habido la lucha entre los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, entre la descendencia de la mujer y los descendientes de la serpiente. Los primeros se alimentan, se nutren de lo que podríamos llamar el espíritu de Fátima. Los descendientes de la serpiente se alimentan del espíritu, viven del espíritu del príncipe de las tinieblas, que en el siglo XX se manifestó sobre todo en la forma del comunismo con todas sus transformaciones. Vemos hoy cómo el comunismo evoluciona en las teorías de género, en el feminismo radical, en la destrucción de la familia, con todas estas aberraciones como son el matrimonio homosexual, el aborto, el infanticidio. Aquí en Francia se está discutiendo una ley para matar a niños en el seno de su madre hasta el 9º mes de gestación. Lo vemos en la corrupción de los niños y de los jóvenes por medio de programas educativos perversos. Lo vemos en los ataques a la santidad del matrimonio. Vemos entonces cómo estamos en medio de este combate, en medio de esta guerra, que no deja aspecto de la civilización cristiana, del orden natural querido por Dios sin combatir. Los hijos de la luz, los hijos de las tinieblas, los hijos de la mujer vestida de blanco, los hijos de la serpiente, los hijos del diablo. Antes de ser un lugar, podemos afirmar que Fátima es un mensaje. El mensaje revelado por Nuestra Señora en Fátima contiene 3 partes, llamadas secretos, que constituyen una forma orgánica, un todo coherente. La primera es una visión aterradora del infierno, al que son arrojadas las almas de los pecadores. Lucía describe que las almas caían en el infierno como copos de nieve. Tan abundante era la cantidad de almas que se condenaban. Y la pequeña Jacinta gritó del horror que le causó esta visión. La misericordia del corazón inmaculado de María es el remedio supremo ofrecido por Dios a la humanidad para la salvación de las almas. La segunda parte involucra una alternativa histórica dramática. La paz como resultado de la conversión del mundo y como resultado del cumplimiento de los pedidos que hace Nuestra Señora en Fátima, o de lo contrario, una terrible persecución, un terrible castigo espera a la humanidad si permanece enraizada en sus caminos de pecado. Conversión o consecuencias terribles. Rusia sería el instrumento de este castigo. La tercera parte, que fue divulgada en parte o totalmente por la Santa Sede en junio del año 2000, extiende esta tragedia a la vida de la Iglesia, ofreciendo una visión del Papa, de los obispos, de religiosos y laicos asesinados repentinamente con gran crueldad por sus perseguidores. El antídoto
contra la dictadura del relativismo es la pureza doctrinal y moral del Inmaculado Corazón de María. Será Nuestra Señora y no los hombres quienes destruirán los errores y las amenazas que pesan sobre nosotros. El cielo, sin embargo, ha pedido la colaboración concreta de la humanidad. Será Nuestra Señora quien nos dará el triunfo. Al final, mi corazón inmaculado triunfará, dijo la Virgen María a los 3 niños el 13 de julio de 1917. El triunfo del Inmaculado Corazón de María, que es también el reino de María, anunciado por tantas almas privilegiadas, no es otra cosa que el triunfo en la historia del orden natural y cristiano. Orden natural y cristiano preservado por la Iglesia. Nuestra Señora anunció este triunfo como el resultado final de una larga prueba, de trágicos días de penitencia y de lucha, pero también como el resultado de una inmensa confianza en su promesa. Es la palabra de María, es la palabra de la Madre de Jesús, de la Madre de Dios. Es una promesa de la Santísima Virgen. Mi corazón inmaculado triunfará. Su corazón inmaculado triunfará. No tenemos entonces, queridos hermanos, derecho a caer en desánimo o en la tristeza. Mismo si nuestros enemigos se enardecen, mismo si parece que la batalla está perdida, no tenemos derecho al desánimo, a la tristeza. No tenemos derecho para no hacer lo que tenemos que hacer. No tenemos derecho para la pereza. No tenemos derecho para no trabajar. Debemos creer, debemos amar, debemos trabajar, debemos colaborar con María, el corazón lleno de esperanza. Rosario diario, sacrificios, penitencia, evangelización, apostolado, buen ejemplo, predicación, consagración de toda nuestra vida a María, práctica sacramental, confesión y comunión frecuente, la devoción reparadora de los 5 primeros sábados de mes. Esto es lo que el cielo espera de nosotros. Recordemos, su corazón inmaculado triunfará. Es la promesa de la Madre de Dios. Si nuestro combate no es contra la carne y la sangre, sino contra el demonio, contra los espíritus malvados, las armas tienen que ser armas espirituales. Y entre estas armas espirituales, la confianza y la consagración de nuestra propia vida a la Santísima Virgen María ocupan un lugar de privilegio. Totus tuus, María. Yo soy todo tuyo, María. Vayamos entonces a ella, pidiéndole que apresure este tiempo, el tiempo de su triunfo, haciéndonos instrumentos de su victoria contra la revolución. Super revolutionem victoria in diebus nostris, que equivale a decir, al final, su inmaculado corazón triunfará. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.